Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Hemos tomado la decisión de abrirle nuestro corazón al Señor. Tiene que haber una disposición en nuestro corazón de decirle: Señor, heme aquí. Todo hombre de Dios que fue tocado en la Biblia le dijo al Señor: heme aquí, Señor. Y no solamente decirle: heme aquí, Señor, sino decirle: Señor, estoy dispuesto. Porque cuando uno está dispuesto, uno tiene que saber. Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, dice, y ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y yo creo que una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo, hermanos, es eso, es despertando ese deseo y ese anhelo de poder servir al Señor. Amén. Y yo siempre lo he dicho, nosotros no somos una iglesia que va a estar sentada, sino que va a ser una iglesia activa en la obra del Señor, en el ministerio. Y esta semana Dios me dio la oportunidad de sentarme con alguien a compartir. Y esta persona me compartía y me decía: pastor, yo estuve viendo a través de la internet, en YouTube, estuve viendo uno de sus mensajes. Y uno de esos mensajes que usted compartía habla acerca, recupera tu llamado. Y usted compartía acerca de esa experiencia que sucedió con un hombre que estaba golpeando un árbol con un hacha. Y dice la palabra, la historia, yo creo que vaya usted ahí a la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 5, verso 7. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 5 y verso 7, dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo, y extendió la mano y lo tomó. Entonces esta persona me compartía y me decía: estuve escuchando este mensaje, y yo quiero decirle, pastor, estuvimos hablando un poquito acerca de esto, de diferentes puntos importantes en estos versos. Un hombre que estaba haciendo algo para Dios, pero en algún momento sucedió algo que lo que él estaba haciendo lo dejó de hacer. Entonces me decía: yo sé que hay diferentes puntos, pastor, y uno de esos puntos es que este hombre, cuando se da cuenta de que tenía algo y lo pierde, una de las cosas importantes es que este hombre, número uno, reaccionó. Número dos, supo dónde se había caído el hacha. En pocas palabras, él supo qué es lo que había sucedido en ese momento, para poder él ir a ese momento y ver por qué razón el hacha se le había caído de la mano. Y número tres, este hombre se da cuenta de que el hacha cayó en la fuente, y que la única manera de poder recuperar el hacha era que sucediera algo sobrenatural. Y la Biblia habla de que este hombre con el palo golpeó el agua, y que literalmente, hermanos, el hierro que estaba en el fondo comenzó a flotar. O sea, en la física o quizás en lo natural, o sea, eso no tiene, como dice, sentido, o eso no es imposible. Pero eso fue lo que sucedió. Pero este hombre con el que yo estaba hablando me quedó viendo y me dijo: pastor, pero hay algo más, dice, que este hombre necesitó, dice, para poder recuperar el hacha. Y entonces yo lo quedé viendo y yo le dije, pues, me quedé callado, me quedé en silencio. Y esta persona viene y me dice: pastor, me dijo, sucedieron todas esas cosas, pero una de las cosas que yo veo es que este hombre que perdió el hacha necesitó la ayuda del profeta. O sea, en pocas palabras, hermanos, nosotros en esta vida, o sea, necesitamos la ayuda de alguien que nos ayude a encontrar nuestro camino. Amén. Que nos ayude a encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y entonces esta persona me hizo una pregunta
y me quedó viendo y me dijo, pastor, me dijo, ¿usted está dispuesto a ayudarme? Me dijo, a poder recuperar el hacha perdida. Cuando él me dijo esas cosas, hermanos, yo lo quedé viendo y yo le dije, pues creo que una de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón y parte de nuestro llamado es esa, o sea, poder ayudar a la gente a poder encontrar, o sea, el camino que Dios les ha trazado. Y hoy yo quiero hablarle un poquito acerca de esto, acerca del llamado de Dios, el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, tiene un llamado de Dios, amén. Tiene un llamado a servirle al Señor, tiene dones, tiene talentos, tiene ministerios. Y la voluntad de Dios es que nosotros podamos, o sea, desarrollar el llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y nosotros necesitamos en esta vida, necesitamos la ayuda de hombres de Dios, que nos ayuden a encontrar ese camino. Amén. Que nos ayuden a completar lo que nosotros necesitamos. Yo en muchas ocasiones yo he compartido que en algunos momentos de nuestra vida Dios ha puesto hombres de Dios en nuestro camino, ministerios de Dios, que han sido de mucha edificación, de mucha bendición para nosotros. Y recuerdo uno que marcó nuestra vida de una manera muy poderosa. Y Dios puso en nuestro camino un hombre de Dios, allá en Centroamérica, un americano. Y este hombre, Dios le habló y Dios le dijo que él tenía que enseñarnos muchas cosas que nosotros todavía no entendíamos, comprendíamos. Y entonces me dijo, yo te voy a instruir en algunas cosas que tú necesitas ser preparado para el ministerio. Y yo le dije, está bien, le dije, yo estoy dispuesto, le digo. Entonces, lo que yo no sabía, hermanos, era que en ese momento los horarios o quizás los momentos en los cuales yo iba a ser instruido, o sea, discipulado, o sea, en ciertas áreas en mi vida ministerialmente, para poder tener más eficacia y ser más efectivo en la obra del Señor. Y entonces la asistente de este hombre de Dios me llamaba y me decía, pastor, me decía, usted tiene que estar aquí, me dijo, a las 4 de la mañana. ¿A qué hora? A las 4 de la mañana. Y entonces a veces yo estaba en una ciudad y yo me tenía que manejaba hasta 2 o 3 horas para poder llegar a ese lugar. Y ahí nos encontrábamos, no solamente llegábamos nosotros, sino que también llegaban otras personas que habían tomado la decisión de ser instruidos, de ser capacitados para poder servir al Señor. Y nosotros comenzábamos esa preparación, esas instrucciones de Dios para nuestra vida a las 4 de la mañana. ¿Y sabe a qué horas terminábamos? A las 2 de la tarde. Eran casi 10 horas consecutivas. Oiga bien, siendo instruidos, siendo capacitados por Dios. Entonces, creo con todo mi corazón que cuando uno está con ese deseo en el corazón, decirle, Señor, heme aquí, también tiene que estar también esa parte de nuestra vida, estar dispuestos. Porque el estar dispuesto significa que vamos a dejar de hacer ciertas cosas en nuestra vida que son parte de nuestra vida por servir a nuestro Dios. Entonces, cuando este hermano me decía estas palabras, me decía, ¿usted está dispuesto, pastor, a ayudarme a poder recuperar el llamado de Dios en mi vida? Yo le dije, claro que sí, le dije, yo estoy dispuesto a ayudarte a que encuentres el camino. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros nos encontramos en el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Y nosotros nos encontramos con lo que el apóstol Pablo habla acerca de una de las cosas importantes. Y creo con todo mi corazón, como hemos estado enseñando en la escuela de discípulos y los que han estado siendo instruidos, es que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de levantar muchísimas iglesias. Y cuando Pablo levantó estas iglesias, Pablo las levantó ancianos, levantó a los pastores que iban a estar en estos lugares, y Pablo se tenía que mover a otro lugar. Y así fue consecutivamente. Pablo visitó diferentes ciudades y levantó estas iglesias. Pero después de cierto tiempo, Pablo tomó la decisión de ir nuevamente a estos lugares y poder ver cómo estaba la iglesia, cómo estaban los hermanos, que en algún momento Dios lo usó a él para poder levantar estas obras. Y Pablo se encontraba con lo siguiente. Pablo se encontraba que en estas iglesias donde un día Dios lo había llevado, se encontraba con hermanos que habían, hermanos, crecido espiritualmente. En pocas palabras, estas personas, hermanos, no solamente dijeron, heme aquí, Señor, sino que estuvieron dispuestas a ese proceso de Dios en su vida. Y estas personas comenzaron a crecer espiritualmente. Entonces, pero también Pablo se encontró con otro tipo de personas que se habían quedado en el camino. En pocas palabras,
se conformaron con tan solamente quizás escuchar la palabra de Dios, pero hubieron personas que tomaron la decisión de seguir creciendo. Y Pablo habla mucho acerca de esto, acerca del alimento espiritual para la vida de los creyentes. El alimento espiritual, hermano, está basado en dos etapas. Y las dos etapas en las cuales está basado es, número uno, el alimento para los bebés, que es la leche. O sea, es la leche. Y el alimento sólido, que es para la gente madura. Entonces Pablo se encontraba que personas que tenían que ser ya maduros espiritualmente, eran todavía bebés espiritual. Y Pablo decía, ¿cómo yo te voy a enseñar a ti algo que es algo maduro cuando tú todavía eres un niño espiritual? Entonces el apóstol Pablo se encontraba con estas cosas, y cuando nosotros estudiamos acerca de la vida del apóstol Pablo, nosotros nos encontramos que este hombre tenía un corazón paterno, o sea, el corazón de un padre hacia la vida de estos discípulos, porque él tomaba a estos hombres, hermanos, que quizás nadie daba nada por ellos, quizás eran personas que tenían debilidades, tenían diferentes características negativas en su vida, y que nadie quería trabajar con ese tipo de personas, pero Pablo los tomaba, los adoptaba como hijos, y comenzaba a instruirlos y a capacitarlos. Y por eso nosotros nos encontramos con la vida de este hombre, del apóstol Pablo, que él sabía que la iglesia necesitaba crecer. Amén. Pero así como la iglesia necesitaba crecer numéricamente, también la iglesia necesitaba crecer espiritualmente. Amén. Entonces, dice aquí en Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 14, dice, él mismo, o sea, Jesús mismo constituyó, dice, a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros ¿qué? Maestros. ¿Para qué Dios levanta estos 5 ministerios? Hay personas y hay ministerios que solamente, escuche bien esto, hay personas que solamente les reconocen el ministerio del pastor, del evangelista y del maestro. Y respeto mucho lo que ellos creen. Pero aquí nosotros nos encontramos que habla de 5 ministerios. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el ministerio de un apóstol o el ministerio de un profeta ya no es reconocido. En pocas palabras, dicen que el último apóstol o el último profeta, el último apóstol fue el apóstol Pablo, el último profeta fue Juan el Bautista. Pero cuando usted va al libro de los Hechos, usted se encuentra en Hechos capítulo 13 que en la iglesia había maestros y profetas. Y no era Juan el Bautista. Entonces más adelante usted se encuentra con el profeta Agabo, el cual vino y le profetizó al apóstol Pablo lo que le iba a suceder en Jerusalén. Entonces la Biblia habla de 5 ministerios. ¿Por qué Dios levanta estos ministerios en la iglesia? Porque Dios quiere que la iglesia crezca espiritualmente. Amén. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia madura. Eso es lo que el Señor quiere. Y dice que estos 5 ministerios que habla la Biblia es para qué, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En pocas palabras, cuando Dios levanta una iglesia, esa iglesia que Dios levanta, estas personas que vienen a la iglesia, como usted que quizás está viniendo a la iglesia, usted está siendo enseñado, usted está siendo instruido. Entonces estos ministerios lo que hacen es que edifican a los santos para la obra del ministerio. Entonces dice, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. O sea, Dios levanta estos 5 ministerios para que la iglesia sea edificada. Cuando estamos hablando acerca de que la iglesia sea edificada, es para que la iglesia sea una iglesia sólida, una iglesia entendida, una iglesia que comprenda el propósito por el cual el Señor los salvó. Entonces dice acá, hasta que todos lleguemos, escuche, no dice hasta que el pastor o hasta que el maestro o hasta que el apóstol o hasta que el profeta o hasta que el que sirve al Señor llegue a la perfección, sino dice hasta que lleguemos todos. Diga conmigo, esto es para todos. O sea, esto no es para un grupo de personas, esto no es para solamente un grupo de hermanitos, esto es para todo el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que llegar ¿a qué? A la unidad, dice, para que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón que perfecto. En pocas palabras, la palabra perfecto significa una persona madura. O sea, una persona que ha dejado de ser niño y que se ha convertido en una persona madura y entendida. Ahora,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escucha bien lo que dice la palabra. Dios quiere que usted llegue a la estatura y la plenitud de Cristo Jesús. O sea, Dios no quiere que usted se quede abajo. Dios no quiere que usted se quede, que se conforme, como compartíamos el mensaje del domingo, sino Dios quiere que usted llegue a la estatura de ¿quién? De Cristo. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuche lo que sigue luego. Para que no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. Diga conmigo, yo no puedo ser un niño fluctuante. Dice, escuche bien esto, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, hay un movimiento y allá va, mire, van para allá, que hay otro movimiento y van para allá. No se trata de eso, se trata de que Dios quiere que yo madure espiritualmente. Y el mismo apóstol Pablo hablaba y decía, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. Oiga, eso sucedió hace 2000 años atrás. Hace más de 2000 años atrás sucedió cuando Pablo dijo estas palabras. Que se iban a levantar lobos rapaces. Y si en aquel tiempo habían lobos rapaces, póngase a pensar en estos tiempos. Lo que está sucediendo hoy en el mundo. Hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas que vienen y dicen que Dios me reveló esto y lo otro. Y no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Entonces Dios no quiere que yo vaya o corra detrás de esos movimientos. Sino que Dios quiere que yo sea una persona que madura, una persona estable, una persona que entienda que Dios quiere que yo crezca espiritualmente y que yo madure espiritualmente. Y que dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean la astucia del error. Mire lo que dice la traducción de la Biblia, el Dios viviente. Es una traducción que me gusta mucho porque explica un poquito acerca de esto. Dice, ahora bien, Cristo nos dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. En pocas palabras, o sea, diga conmigo, es un proceso. Esto no es de la noche, escuche, esto no es de la noche a la mañana. Esto no es que es una varita mágica y blum, y ya está todo listo. O sea, ya. Si no, se trata de un proceso en cada uno de nosotros. Y Dios está tratando con nosotros. Dice acá un proceso. Continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos, dice, inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Entonces, cuando alguien viene, hermanos, a decirme a mí, por ejemplo, yo la vez pasada yo compartía con alguien, le decía que alguien por ahí dijo que Dios le había revelado esta revelación. Y la revelación que Dios le había dado era que la única manera de poder reprender o de poder decirle a Satanás que se mueva o que deje de estar molestando es diciéndole que le vas a decir a Satanás 7 fuegos. Y cuando tú le digas 7 fuegos, ese demonio, lo que te está molestando, se va a ir. Cuando yo escuchaba esas cosas, hermanos, mucha gente decía amén, amén, amén. Cuando la palabra de Dios no dice eso. Cuando la palabra de Dios dice que a Jesús se le dio el nombre que sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, muchos están acostumbrados a decirle amén a todo, sin saber que la palabra amén, ¿sabe qué significa? Así sea. En pocas palabras usted está diciendo, es verdad lo que está diciendo. Escuchaba a alguien, por ejemplo, en las redes sociales, alguien puso
¿cómo se dice? Una foto ahí. Y yo lo puse en este día. Y entonces esta persona decía que el mayor gozo que hay es servir al Señor. Y ponía una cita bíblica. Que el mayor gozo es servir al Señor. Y yo en ese momento, yo empecé a leerla cuidadosamente. Y en ese momento, el Espíritu Santo de Dios me llevó a esa parte. Cuando los discípulos habían ido, enviados por nuestro Señor Jesucristo, y habían regresado y le dijeron: Señor, los demonios se nos sujetan. Señor, los enfermos son sanados. Y los discípulos, hermanos, estaban tan felices y tan alegres, o sea, gozo en su corazón de que estaban siendo instrumentos de Dios. Pero en ese preciso momento, ¿sabe lo que sucede? Jesús le dice a ellos: no se regocijen porque los demonios se sujeten. O sea, no se regocijen, en pocas palabras, por los milagros o las manifestaciones que ustedes van a ver. Regocíjense porque sus nombres estén escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. En pocas palabras, el mayor gozo no es lo que yo pueda hacer para el Señor. El mayor gozo no es que la señal y los milagros me sigan. El mayor gozo no es que yo sea un gran hombre de Dios. El mayor gozo es que yo tengo que preocuparme, que hay una salvación tan grande que yo tengo que cuidar de ella. Entonces todo el mundo, hermanos, le ponía esa foto. Amén, gloria a Dios, es verdad. Cuando la palabra de Dios dice que el verdadero gozo es servir, es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, por esa razón, esa era la carga del apóstol Pablo. O sea, mucha gente estaba siendo engañada, mucha gente estaba siendo llevada por falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos movimientos. Yo recuerdo terminando los 80, entrando a los 90, cuando el Espíritu Santo de Dios se comenzaba a derramar, hermanos, de una manera tan sobrenatural, donde la gente estaba siendo llena del Espíritu Santo de Dios, donde la gente, Dios los estaba ministrando y donde Dios se estaba moviendo de una manera poderosa. Y ahora, hermanos, después de tantos años, yo recuerdo esos momentos, recuerdo cómo Dios se manifestaba, cómo Dios llenaba la vida de las personas. Pero al mismo tiempo viene a mi vida una pequeña reflexión. Y la pequeña reflexión que viene a mi vida es la siguiente: estas personas comenzaron a ser llenas del Espíritu Santo de Dios. Dios las comenzó a usar de una manera sobrenatural. Pero ¿sabe lo que comenzó a suceder? Comenzaron a hacer a un lado la palabra. Y en pocas palabras se comenzaron a llevar por lo que Dios, dicen ellos que Dios les decía, por revelaciones que recibían de parte de Dios. Y no había palabra. No había palabra, no había enseñanza. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo con esa gente? En pocas palabras, esa gente, hermanos, estaba siendo llena de Dios. Pero había una debilidad en la vida de ellos, que fácilmente podían llegar a ser engañados por cualquier movimiento. Y eso fue lo que a mí me sucedió como joven. Yo en ese momento tenía unos 19, 20 años de edad. Y recuerdo, hermanos, que Dios comienza a derramarse y todo. Y de repente que el Señor dice que el Señor acá y que el Señor no sé qué. Y algunos le decían: el Señor dice que esa no es tu esposa, que aquella es la tuya. Y venían, se divorciaban. Solo porque alguien venía a decirles que el Señor decía. Y dejaban a su esposa y se iban a casar con otra. Otros hermanos le decían: el Señor dice esto y que lo otro, que tienes que ir para allá. Y la gente se dejaba llevar por eso, pero no iban a la palabra. Entonces, esa era la preocupación de Pablo. Si en aquellos tiempos Pablo estaba preocupado, no digamos en estos tiempos. Alguien la vez pasada me llamaba y me decía: pastor, me decía, le voy a decir porque usted no me ha dicho todavía, Dios no se lo ha revelado. Y entonces yo le digo: ¿Qué Dios no me ha revelado? Le dije yo. No, dice que yo estaba esperando que Dios le hablara a usted porque yo estoy pensando en moverme de ciudad, me decía. Y yo dije dentro de mí: estás esperando que te venga y te profetice que te tienes que mover. Entonces me dijo: yo estaba esperando que Dios me hablara para moverme de una ciudad, de este lugar a otra ciudad. Entonces yo dentro de mí yo dije, o sea, llegan a ser tan dependientes, hermano, de que la única manera que den un paso es para que tiene que aparecer alguien a profetizarles que se tienen que mover. O sea, yo no sé si usted está entendiendo. O sea, nosotros tenemos que entender que tenemos que conocer la palabra. Una palabra o una profecía que no viene de parte de Dios puede destruir una vida.
Yo conozco personas, hermanos, que les dijeron tantas cosas que comenzaron a caminar en lo que supuestamente, entre comillas, era Dios en lo que le estaba diciendo, y agarraron el camino equivocado y se extraviaron. Entonces, por eso Pablo habla que nosotros como iglesia no tenemos que ser niños espirituales, sino que tenemos que ser ¿qué? Maduros espiritualmente. Tenemos que entender la palabra de Dios. Entonces, no seremos arrastrados, dice, por todo viento de doctrina. Entonces, cuando el Espíritu Santo comenzaba a derramar, yo conocí personas, hermanos, que empezaron, hermanos, a profetizar, comenzaron a hacer muchas cosas. Otros hermanos iban manejando y decían, veo una luz roja, detente, decían. Y yo, oh, ¿y esto qué, Señor? Y yo me acuerdo de esas cosas. Decían, no, la luz verde es que le tenemos que dar, la luz roja es que hay que parar. Otros hermanos, demonios por aquí, demonios por allá, todo era demonio. Todo era el diablo. Se subían, hermanos, llegaban a las casas. Escuchen, es verdad lo que le estoy diciendo. Llegaban a las casas, hermanos, se subían encima de las camas y empezaban a saltar. O sea, un descontrol completo. Nada de lo que la palabra de Dios dice. Y una cosa que tenemos que entender, Dios no es un Dios de desorden. O sea, Dios es un Dios de orden. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve en el orden de Dios. Amén. Y como dice la Escritura, Pablo decía, todas estas cosas son para que el cuerpo sea edificado. No es para que usted sea destruido, no es para que su hogar sea destruido, no es para que su familia sea destruida, sino es que para que usted sea edificado, usted sea bendecido. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 12, vamos a ir. 1 de Corintios capítulo 12, habla acerca de una de las cosas importantes. Y hay dos preguntas muy importantes que yo quiero que usted se las haga. Una es, número uno, ¿cuál es el llamado que Dios te ha hecho? Usted contéstese. O si todavía no tiene la respuesta, ¿cuál es el llamado que Dios te ha hecho? Número uno. Número dos, ¿cuáles son los dones que Dios ha depositado en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha depositado en tu vida? La Biblia habla de 5 ministerios, que son ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pero también la Biblia nos habla que Dios dio dones, manifestaciones. Amén. Entonces, Pablo habla aquí en 1 de Corintios capítulo 12, dice, y versos 1 y 2 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué. ¿Acerca de qué? De los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, en pocas palabras, cuando tú no conocías a Cristo, estabas extraviado, estabas llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Entonces Pablo comienza a enseñarnos y nos comienza a decir, hermanos, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones. ¿Por qué? Porque antes, cuando ustedes eran gentiles, cuando ustedes no conocían a Dios, ustedes eran llevados por cualquier movimiento, por cualquier viento. Pero ahora ustedes no pueden seguir siendo ignorantes. Y mire lo que dice el verso 7. Dice, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, ¿qué? Palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, a otros según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Entonces, aquí comienza a hablar acerca de dones. Y son 9 dones de los cuales está hablando. La pregunta es, ¿usted sabe cuáles de esos dones usted tiene? ¿Usted sabe cuáles de esos dones Dios le ha dado? Lo que Dios le ha dado a usted. Si usted todavía no sabe a qué Dios lo ha llamado o no sabe qué dones ha puesto Dios en su vida, entonces usted tiene que empezar a decirle, Señor, ¿a qué me llamaste? Amén. A los 17 años de edad,
Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo de Dios, yo me congregaba en una iglesia donde fuimos instruidos desde niños en la sana doctrina. Y yo crecí ahí, en ese lugar. Y en esa iglesia fue donde yo conocí a mi esposa. Ella solo tenía 14 años de edad, yo tenía 17 años. Ayer y hoy estamos cumpliendo 20 años de casados. Y le damos gracias a Dios por eso. Y tenemos 28 años de habernos conocido. Y nos conocimos ahí en esa iglesia. Y yo recuerdo que habíamos un grupo de jóvenes que después de cada servicio, cuando terminaba el servicio, ¿sabe lo que nosotros hacíamos? Todos se iban y había una persona encargada que vivía en ese templo, era grandísimo el templo. Y entonces él nos decía, quedémonos en vigilia, y nos quedábamos en vigilia. ¿Y sabe lo que hacíamos? Perdíamos las bocinas y poníamos música de alabanza. En ese tiempo Dios estaba levantando a Marcos Witt, a Juan Carlos Alvarado, que con la alabanza y con la adoración. Y miren, nosotros prendíamos la alabanza y miren, nosotros empezábamos a brincar por todo el templo, saltando, gritando, danzando. Y después cuando llegaba la adoración, hermano, nos íbamos al altar y el Espíritu Santo de Dios nos llenaba. Y entonces el Señor nos comenzó a llenar. Empezamos a ser instruidos en la palabra, en la sana doctrina, pero de repente yo escuché un mensaje como el que hoy yo le estoy dando. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué dones puso Dios en tu vida? Y entonces yo le dije, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿A qué me llamaste, Señor? ¿Cuáles son los dones que tú depositaste en mi vida, Señor? Y le empecé a preguntar a Dios. Y recuerdo que en esa semana estábamos en una semana de ayuno y oración. Y recuerdo que estábamos en una reunión de oración. Y en esa reunión de oración, recuerdo que se levantó una anciana y esa anciana me señaló. Y el Señor, y Dios me habló a través de aquella anciana. Y Dios me contestó públicamente lo que yo le estaba preguntando al Señor. ¿Cuál era mi llamado? Tenía 17 años de edad, tengo 44 años ahorita. Saque la cuenta de cuántos años fueron. Y Dios me habló a través de aquella persona y Dios me marcó mi vida y Dios me dijo a qué Él me había llamado. Y yo me recuerdo claramente que Dios me habló de las naciones. Dios me habló de los pueblos. Dios me habló de muchas cosas que Dios iba a hacer a través de mi vida. Yo era un jovencito que apenas venía dando los primeros pasos. Era una persona inmadura. Habían cosas que todavía yo no las tenía claras. Pero esa palabra, hermanos, que Dios me dio, despertó mi vida en lo espiritual. Y desde ese momento comenzó Dios, hermanos, a manifestar los dones y el ministerio que Dios había depositado en mi vida. Entonces, si Dios depositó en tu vida el don de los milagros, de orar por los enfermos, por ejemplo, entonces yo tenía que comenzar a orar por la gente. Y la Biblia dice que si ponemos manos sobre enfermos, los enfermos sanarán. O sea, es un llamado de todos, pero cuando estamos hablando acerca del don de sanidades y el don de milagros, es algo mucho más fuerte en la vida de una persona. Entonces, cada uno de esos dones que Dios comenzó a hablar a mi vida, yo sé cuáles son los dones que Dios ha depositado en mi vida. Y entonces, de acuerdo a esos dones que Dios comenzó a depositó en mi vida, entonces son ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. No son para destruir, sino ¿para qué? Para edificación. Entonces, usted tiene que preguntarle cuáles son los dones, cuál es el ministerio. ¿A qué me llamaste, Señor? ¿Voy a ser un pastor? ¿Voy a ser una pastora? ¿Voy a ser un misionero? ¿Voy a ser, Señor, un evangelista? ¿Voy a ser un maestro? Señor, ¿voy a ser un apóstol? ¿Voy a ser un profeta? ¿Cuál es el llamado que depositaste en mi vida? Ahora, los llamados de Dios no es para que uno se vanaglorie. No, es que yo soy el hombre de Dios. Yo soy el ungido de Dios. Por favor. Jesús dijo claramente, no he venido para que me sirvan, sino para servir. Entonces tiene que haber humildad en el hombre o en la mujer de Dios. Entonces todo es ¿para qué? Edificación del cuerpo. Habla acerca de estos dones, cuáles son los dones que Dios le ha dado. Pero todas estas cosas, verso 11, las hace uno y dice, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu mismo reparte como Él quiere. No es que yo voy a venir y le voy a decir, o alguien va a venir a decirte, ¿sabes qué? Te doy el don de los milagros. Te doy el don de la sanidad, te doy el don de la profecía, te doy el don de la interpretación de lengua, te doy el don de sanidad. No, es el Espíritu Santo y Él reparte como quiere. Amén. Él reparte como Él quiere. Por eso es importante
en los momentos, hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios se está moviendo, cuando el Espíritu Santo de Dios, hermanos, se mueve, en esos momentos hay una impartición de Dios. Y en ese momento hay algo que Dios te está dando. Y hay personas que no entienden esas cosas. Pero en ese momento Dios te está depositando, Dios te está dando algo. Y cuando tú sabes que Dios te ha dado eso, entonces te vas a preparar. Amén. Te vas a preparar. Verso 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo son un solo cuerpo, así también Cristo. Voy a volver a leerlo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Entonces, un cuerpo que tiene muchos miembros. Amén. Entonces, una iglesia, en esta iglesia, somos un cuerpo. Pero en este cuerpo, ¿qué es lo que hay? Hay miembros. Entonces, estos miembros tienen ministerios, estos miembros tienen dones, estos miembros, hermanos, tienen algo que Dios les ha dado. ¿Y para qué Dios les ha dado eso? Para la edificación del cuerpo de Cristo. No sé si usted está entendiendo. Entonces, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo, una medida, algo que ha venido de parte de Dios. Entonces, yo puedo tener un don de Dios, quizás usted no lo tenga, pero si Dios me lo ha dado a mí, a través de mi don, usted es edificado. Quizás usted tiene un don que yo no lo tengo, pero a través de su don, de su llamado, mi vida es edificada. Y así tiene que ser. Ahora, mire lo que dice el verso 15 de 1 de Corintios 12, dice: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, dice Pablo. En pocas palabras, si yo soy pastor, por ejemplo, si dijera el pie, si yo no soy pastor, entonces yo no soy del cuerpo. No sé si está entendiendo. Es como, por ejemplo, si usted dice: no, pero yo no soy pastor, yo no soy una pastora, yo no soy del cuerpo. No, usted es parte del cuerpo. Lo único que usted tiene que encontrar es cuál es el llamado, cuáles los dones que Dios ha puesto en su vida. Mire lo que dice: y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. En pocas palabras, no es lo que tú quieras hacer. No es lo que yo quiera hacer, no es lo que a mí me guste, es lo que Dios quiere para mi vida. Amén. Hay personas, hermanos, que Dios les ha dado ese llamado de orar, de interceder, de meterse en la presencia del Señor. Amén. O sea, todos tenemos que orar, todos tenemos que buscar el rostro del Señor. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora, pero hay personas, hermanos, que han sido llamados exclusivamente para estar ahí intercediendo y todo. Hay otros que han sido llamados para predicar. Hay otros que han sido llamados para enseñar. Hay otros, hermanos, que quizás Dios los ha levantado para profetizar. Dios les va a hablar, Dios les va a revelar. Hay otros que quizás Dios los ha llamado para orar por los enfermos. Hay otros que quizás Dios los ha llamado para hacer algo en la obra del Señor. Entonces, pero cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios. No es lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Entonces, porque yo no soy lo que yo quiero ser, no, yo no soy del cuerpo. No es así. ¿Me explico? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verso 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuéramos pastores, ¿dónde estarían las ovejas? ¿Ah? Si todos fuéramos ovejas, ¿dónde estaría el pastor? Es como, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo, una compañía. Una compañía, una empresa, un negocio tiene un gerente. Si todos fueran gerentes, entonces nadie le aseguro que quisiera hacer nada. Pero hay personas, es como una compañía, esa compañía tiene obreros. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad. Algunos quizás van a estar en la oficina, quizás otros van a estar afuera, ¿me explico? Pero cada uno hace algo. Lo mismo en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con Dios. Amén.
Y un día Dios va a venir cuando el Señor nos llame. Si el Señor nos llama a su presencia, o el día que estemos delante de Él, Dios nos va a decir: ¿qué hiciste con tu llamado? ¿Qué hiciste con tus dones? Ay, no, Señor, es que lo escondí, Señor. Ay, Señor, es que tuve miedo, Señor. Ay, es que habían tantas cositas, Señor. No, no van a haber excusas. La Biblia, Jesús mismo habla acerca de esa parábola. Aquellos que se les dieron los talentos. Esos talentos es el llamado de Dios, son los dones que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con los dones? ¿Qué estamos haciendo con el llamado de Dios? Y Dios nos va a decir: ¿qué estás haciendo? Hay momentos en que viene Dios a decirnos: ¿qué estás haciendo? Y cuando Dios ve que hay una persona, que esa persona sabe que Dios le ha dado un llamado y que Dios le ha dado dones, ¿qué cree que va a hacer Dios? Dios le va a seguir dando. Porque Dios va a decir: este es un hombre, una mujer que sabe que lo que yo le di no es para tenerlo escondido. No es para tenerlo guardado, no es para estar diciendo: no, tal vez, posible, a ver, ¿cuándo tomo la decisión? No se trata de eso. Cuando usted comienza a hacer lo que Dios lo mandó a hacer, Dios le va a seguir dando. Por eso Jesús dijo: al que no tiene, aún de lo que tiene, se le va a quitar. Pero aquel que tiene y que lo multiplicó, Dios le va a dar más. Esas son las cosas del reino, los misterios del reino. Dice entonces: mas ahora Dios ha colocado, escuche bien, los miembros, verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Dios coloca cada persona en el lugar que Dios quiso. No es donde el pastor quiere. La vez pasada yo les decía: no, ¿sabe qué, hermano? Usted me cae bien. Yo creo que usted es la persona. No se trata de eso. Una de las cosas que yo le oro a Dios y le digo: Señor, cada persona, cada una de esas personas que va a ocupar un lugar en un ministerio, en lo que tú nos has llamado a hacer, que no sea colocada por mi corazón. ¿Me entiendes? No sea colocada en mi corazón, sino que seas tú, Señor. ¿Por qué? Porque yo he aprendido, hermanos, que cuando una persona es colocada en una posición que Dios no lo ha llamado, y esto se lo digo porque yo recibo muchísimas llamadas de mucha gente de Latinoamérica que me hablan, que tienen años de estar en un lugar haciendo algo y están frustrados. Están frustrados, los pusieron a hacer algo que Dios no los mandó a hacer y no están desarrollando el llamado de Dios y se estancaron espiritualmente. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que si Dios le dio un don, si Dios le dio un llamado, usted pueda desarrollar ese llamado de Dios. Entonces, ¿quién es el que coloca? ¿Quién es el que pone en el lugar? Dios. No es el pastor. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios que oímos la voz de Dios. Miren lo que dice más adelante, el verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde estaría el cuerpo? Todos somos parte de un cuerpo. Y como somos parte de un cuerpo, todos juntos formamos ese cuerpo. El ojo, la mano, el pie. Pero ¿cómo el ojo le va a decir al pie: no te necesito? O el pie le va a decir al ojo: no te necesito. Si el pie le dice al ojo: no te necesito, ¿se imagina? Pues se pasa golpeando el pie. Porque el ojo es el que mira. ¿Sí o no? El oído, ¿cómo el oído va a venir a decir algo a la boca: no te necesito? O la boca le va a decir al oído: no te necesito. No se puede. Porque todos somos ¿qué? Miembros de ¿qué? De un cuerpo. Y como somos miembros de un cuerpo, cada uno de nosotros tenemos una función. Y esa función que Dios nos ha dado es para que el cuerpo sea edificado. Mira lo que dice el verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Entonces, esto es muy importante. Ser parte de un cuerpo. Yo siempre lo he dicho y a todo mundo yo le digo esto. He tenido la oportunidad de sentarme con infinidad de personas y yo le digo: siempre uno tiene que orarle a Dios y pedirle a Dios: Señor, ¿cuál es el lugar donde yo tengo que estar? Sabemos que hay muchas iglesias, muchas denominaciones en Houston, por ejemplo. Dicen que solo en Houston hay más de 3,000 iglesias. Oiga bien, diferentes denominaciones. Entonces yo le digo a la gente: usted tiene que orarle a Dios y orarle al Señor. Señor, ¿dónde quieres a qué cuerpo voy a formar parte? ¿Dónde, Señor, voy a trabajar? ¿Dónde, Señor, voy a desarrollar el llamado de Dios en mi vida? Señor, ¿dónde yo te voy a servir, Señor? ¿Dónde, Señor, tú me vas a colocar?
Yo le decía la vez pasada y contaba este testimonio. Una vez un empresario vino y me dijo: pastor, he estado viniendo a su iglesia y la verdad, pastor, yo me quiero quedar aquí. Y yo le dije: ¿sabe una cosa? Usted tiene que orarle a Dios y que el Espíritu Santo de Dios lo guíe. Y si este es el lugar, aquí las puertas están abiertas. Y me quedó viendo y me dijo: ¿sabe una cosa? Usted es el primer pastor que me dice eso. ¿Y por qué, pastor? Le dije, hermano, no, porque fui donde fulano, donde mengano, que conocidos míos, y aquel me dijo que si yo me congregaba con él, iba a ser el copastor de la iglesia. El otro me dijo: no, si te congregas conmigo te voy a entregar este ministerio. Todo para que él se quedara ahí. Y yo le digo: ¿y de qué me sirve a mí? Le digo yo, que usted se quede aquí conmigo para que se frustre, le digo yo. Y miren, ni se quedó ni conmigo ni con ninguno de ellos. Dios lo movió a otra ciudad. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? No, el Señor dice que este es el lugar. Aquí es donde tú tienes que estar. Y si te vas, oiga, yo he escuchado hasta esto: si te vas a morir. Si te vas, te va a ir mal, porque nosotros somos la perfección. No hay nadie como nosotros. Somos la iglesia perfecta, nosotros tenemos la verdad, los demás están perdidos. Entonces, todas esas cosas, hermanos, ¿por qué se las cuento? Porque yo las he vivido, las he visto con mis propios ojos, he escuchado a la gente. Ay, si te mueves, si te sales, te va a ir mal. Yo me recuerdo en cierta ocasión que en ese proceso de Dios en nuestra vida, alguien vino y nos dijo, donde estábamos nosotros congregándonos, a mí y a mi esposa, yo le dije: ¿sabe una cosa? Ya Dios me abrió una puerta. Y Dios me había abierto la puerta. Y la puerta que Dios me había abierto era ese llamado de Dios. Y yo hablé con los que eran mis pastores, yo los amo, los respetaba. Y yo hablé con ellos, le dije: llegó el momento. Porque ya Dios había trazado el tiempo. Pero ellos vinieron y me dijeron: no, me dijo, si tú te vas, te mueres. Si tú te vas, vas a perder todo. Si tú te vas. Y me empezaron a tirar un montón de maldiciones. Y yo dije: ¿sabe qué? Señor, yo los respeto, los amo, que Dios los bendiga, pero yo sé que tú vas a cumplir el propósito que está en mi vida. Tú lo vas a cumplir, Señor. Y yo los bendigo a ellos. Dios, tú los usaste, fueron de bendición para mi vida en esa etapa de que Dios estaba restaurando ciertas áreas en nuestra vida, pero llegó el momento. Y entonces no sucedió nada de las maldiciones que quizás me habían tirado. Pero hoy en día, hermanos, hay muchas personas que quizás vienen y les dicen: no, si te vas, te morís. ¿De quién son las almas? ¿De quién es la iglesia? Es del Señor. Nosotros no somos nadie, nosotros no somos dueños de nada. Él es el dueño. Nosotros tenemos la responsabilidad de aconsejar, de dirigir y de guiar. Entonces dice la palabra: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Entonces, cuando usted forma parte de un cuerpo y usted está dolido y usted está padeciendo y algo está sucediendo en su vida, como usted forma parte de un cuerpo, ese cuerpo, ¿qué va a hacer ese cuerpo? Es ayudarlo. Ahora, ¿qué sucede con un llanero solitario? ¿Ah? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién le va a dar la mano? ¿Quién le va a decir: sabes una cosa, sigo buscando al Señor? Nadie. La vez pasada yo hablaba con una persona y yo le decía: o sea, es importante formar parte de un cuerpo. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Él nos habla de un cuerpo, donde usted está en ese cuerpo. Y cuando usted forma parte de ese cuerpo, cualquier cosa que esté sucediendo en su vida, Dios le va a mostrar, Dios le va a revelar al pastor, Dios le va a revelar a alguien. Sin necesidad que usted venga y diga: sabe, estoy pasando esto. Dios va a hablar. Mire lo que dice: y vosotros pues sois el cuerpo ¿de qué? De Cristo, y miembros cada uno en particular. Y ya para ir terminando: y aún os puso Dios, verso 28, en la iglesia, primeramente ¿qué? Apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros y después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Entonces hay personas, escuche, hay personas que Dios los ha llamado para predicar. Hay personas que Dios los ha llamado ¿para qué? Para enseñar. Hay otros que Dios los ha llamado, hermanos, para cantar. Hay otros que Dios los ha llamado para tocar los instrumentos. Mire, ya Dios está proveyendo. ¿Ah? Entonces cada quien, o sea, Dios lo va a colocar en el lugar. Hay otros hermanos que quizás no van a predicar, quizás no van a enseñar, pero que Dios los va a usar en otras áreas. Porque la iglesia es algo que Dios ha levantado para poder ser de bendición al mundo.
Amén. Y para que el cuerpo, primeramente, el cuerpo sea edificado, la iglesia, todo el que venga. Pero hay algunos hermanos que quizás Dios lo va a usar a ellos, ¿en qué? En lo administrativo. ¿Me entiende? O sea, la iglesia tiene diferentes ministerios, diferentes áreas. Y de acuerdo a esa área, Dios va a colocar a esa persona en el lugar que Dios tiene para esa persona. Amén. Pero pongas a pensar que alguien, hermanos, que de repente vengo y le digo, ¿sabe qué? Venga a predicar. Y viene y... y se queda ahí, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo cree que se va a sentir esa persona? Ahora, es diferente. Cuando una persona tiene el llamado a predicar, hermanos, así se ve. Se ve en la persona. Hay otros que quizás, hermanos, son que dicen, ay, pastor, soy tartamudo. O ay, pastor, me da pena. Pero si Dios te despierta y Dios te aviva, Dios te puede usar. ¿Me entiendes? Pero ¿quién va a ser? Va a ser el Señor. Entonces dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. Cada uno de nosotros tiene algo que Dios nos ha dado. Amén. Un llamado de Dios para nuestra vida. Y vuelvo a esto, y con esto termino. Romanos capítulo 10, verso 14 al 15. Cuando lo tenga, dígame. Y se puede poner de pie. Romanos capítulo 10, verso 14 al verso 15. Quizás esta es una de las confrontaciones más directas a la vida de todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón al Señor. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces Pablo dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual ni siquiera han creído, ni siquiera han oído? Entonces hay personas que están esperando oír. Amén. Hay personas que están esperando creer. Pero ¿qué es lo que esas personas necesitan? Necesitan que alguien le diga, ¿sabes qué, Señor? Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué te sirvo? Para mí una de las conversiones más impactantes en la Biblia, hay muchísimas, pero una de las que más me impacta a mí, ¿sabe cuál fue? La del apóstol Pablo. Él fue un perseguidor de la iglesia. Y dice la palabra que un día él iba en camino y se le apareció el Señor. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Y sabe que en ese momento Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que después que Pablo tiene ese encuentro con Jesús, ¿sabe lo que le dice al Señor? Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga, Señor? Y el Señor le dice, entra a esa ciudad y se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.